Futbolista, ¿no? ¿Su hijo juega? Mis hijos jugaron al básquet, uno de ellos juega al fútbol. ¿Dónde estudiaron sus hijos? Aquí en Buenos Aires estudiaron en el Colegio San Andrés y después en la Universidad San Andrés, los tres. En Córdoba estudiaron en la Academia Argüello, que es un colegio privado que está en la ciudad de Córdoba. ¿Es razonable que un candidato a presidente o a jefe de la ciudad mande a sus hijos a colegios privados tan caros, tan especiales? Sí, ¿por qué no? Es curioso, digo. Si yo puedo enviarlos. Yo estudié en colegios públicos. ¿Es un juicio implícito sobre la educación pública? No, yo voy a trabajar para que la educación pública sea tan buena como la educación privada. ¿Usted cree que la educación privada es mejor? En algunos casos sí, sin duda en este tipo de escuelas bilingües es mucho mejor, pero deberíamos darle la seguridad a la gente que pueda acceder a las mejores escuelas y que las escuelas públicas sean excelentes, como eran cuando yo estudié. Yo estudié el primario, el secundario y la universidad, todo en escuelas y universidades públicas, y realmente recibí una muy buena educación. Y prácticamente lo que soy se lo debo al estudio, ¿no? La única universidad privada que estudié, que es semi-privada porque es semi-pública, es en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Pero aquí en la Argentina estudié siempre en escuelas públicas. Ahora, por ejemplo, yo quería que mis hijos tuvieran educación bilingüe, porque es muy importante en el mundo moderno que hablen bien, además del castellano, inglés u otro idioma. Además, mis hijos, uno de ellos había nacido en los Estados Unidos y habían estado de niños en los Estados Unidos, así que tenían base para hablar el inglés tan bien como el castellano. Y no había escuelas públicas en Córdoba donde les enseñaran también inglés. Por supuesto, cuando yo sea jefe de gobierno en Buenos Aires, voy a hacer que todas las escuelas públicas sean bilingües, distintos idiomas, sí. Bilingüe es un tema complicado de implementar porque significa que se enseñan los dos idiomas, no ya que se enseña un idioma. Sí. ¿Está en capacidad el sistema educativo? Por supuesto, con todos los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene que tener escuelas excelentes, comenzando por la de los barrios más humildes. O sea, si hay limitación de recursos, se podrá dejar alguna escuela de un barrio rico sin la enseñanza bilingüe, pero en los barrios más pobres, ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos para que la escuela sea excelente en todo sentido. ¿Usted no es un forastero en la ciudad de Buenos Aires? No, no. ¿Usted tiene una relación? Hace 10 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires y además vengo a la ciudad de Buenos Aires prácticamente todas las semanas desde hace 30 años. Y la verdad que me gusta mucho la ciudad de Buenos Aires, la quiero. ¿La conoce un poquito? Sí, sí, la conozco. La conozco, bueno, como la conoce alguien que ha vivido 10 años, que obviamente también ha tenido que viajar mucho al exterior, porque yo fui canciller, ministro de Economía, o sea que he estado muchísimo tiempo fuera de la Argentina, viajando para cumplir con mis responsabilidades, pero todo el tiempo que he estado, he vivido en la ciudad de Buenos Aires y la conozco, pero sobre todo, en este sentido, es muy importante utilizar el conocimiento de todos los vecinos, porque para gobernar bien la ciudad de Buenos Aires lo que hay que crear es un sistema de participación de los vecinos. O sea, yo como jefe de gobierno voy a escuchar a los vecinos y entonces, y lo voy a escuchar no de 19 a 21 en épocas de elecciones como están escuchando los directores de hospital y los comisarios por instrucción de Olivera, sino que yo voy a escuchar permanentemente un sistema
de participación ciudadana para darle respuestas. Y voy a exigir que todos mis funcionarios revisen cuántos pedidos, cuántos reclamos, cuántas opiniones que merecen una respuesta todavía no han sido respondidas o tienen una demora de más de 10, 20, 30 días para ser respondidas. De todas formas, usted mismo, usted inclusive en materia económica, era una persona muy descalificadora de aquellos que no estaban especialmente capacitados, lo que habían estudiado y demás. Uno puede tener una gran voluntad de participación, pero se supone que si no conoce el terreno y no conoce el territorio, le va a costar manejar la demanda. La gente conoce muy bien cuáles son los problemas. Pero las demandas de la gente son contradictorias. Yo quiero acá un semáforo y mi vecino quiere una plaza. Bueno, pero para yo quiero eso... echar a los travestis y otro quiere respetar su libertad. Bueno, para eso, por supuesto, tenemos todo el funcionariado, todos y voy a estar yo, por supuesto, cuando haya que tomar decisiones donde haya reclamos contradictorios. Pero yo sé separar la paja del trigo. Lo importante para gobernar es saber tomar decisiones y saber captar la información necesaria para tomar decisiones y conocer cómo se resuelven los problemas, que eso es lo que yo conozco. Y conocer el terreno no. ¿Cuánto hace que no viaja en colectivo? ¿Cómo conocer el terreno no? ¿Quién le dijo que no conozco el terreno? Pregunto. Yo estoy diciendo que yo conozco. Por ahí la pregunta contiene una afirmación, no sé si implícita o... Pero pregunto, ¿conoce el terreno? Sí, por supuesto. Hace mucho que no viajo en colectivo. Yo diría que tampoco viajé en colectivo en Córdoba. Sería, digamos, demagógico decir que yo viajo en colectivo. Yo no voy a ser como algunos políticos que se suben al colectivo y se hacen filmar para decir yo viajo en colectivo. Ahora, hace poco fui y tomé el subte, que hacía mucho que no lo tomaba. Fui, tomé el tren y fui hasta Liniers porque fui con la gente que está estudiando todo el sistema del soterramiento, es decir, de enviar los trenes por debajo tierra para resolver los gravísimos problemas que hoy el tren crea a la ciudad. Y la verdad es que creo que conozco todo lo que se necesita para gobernar bien la ciudad. Sobre todo conozco las soluciones. Para conocer las soluciones hay que tener una lectura de los problemas. Sin duda. Para eso hay que escuchar a la gente. ¿Y usted es un hombre que escucha? No tiene fama de ser un hombre que escucha. Bueno, yo siempre escuché a la gente. Por ejemplo, cuando yo derroté a la inflación, fue porque escuché a la gente. Porque yo me dediqué 30 años a entender cómo sufría la gente el problema de la inflación y cómo la gente había encontrado un remedio casero a la inflación. ¿Y no se planteó en ese momento cómo sufriría el desempleo que vino después? No, porque el desempleo no tiene nada que ver con la lucha contra la inflación. Pero más o menos vino secuencialmente. No, y sí, pero el hecho de que se hayan producido juntos los dos fenómenos... ¿Es una casualidad? No es una casualidad. Es que se produjeron otras reformas en Argentina y en el mundo que provocaron desempleo. Pero es un error de razonamiento y por desconocimiento de la realidad, pensar que porque se luchó y se eliminó la inflación, es decir, porque se implementó la ley de convertibilidad, viene el desempleo. Los que cometen ese error hacen declaraciones como los de Graciela Fernández Mejide o de Alfonsín en estos días, o las que en su momento hizo Rico en el mismo sentido, de que la ley de convertibilidad es la causante de la desocupación y de los males de la Argentina. Entonces, ¿cómo le van a creer, por ejemplo, los inversores del exterior y también la gente que tiene que decidir si se endeudan o no en dólares o en pesos para comprar una casa, si dirigentes de ese nivel hablan mal de la ley de convertibilidad? Después tiene que salir Machinea y el propio de la Rúa a decir yo voy a garantizar un peso, un dólar y poner gesto adusto. ¿Por qué? Porque la misma gente que no entiende el problema, no la gente, los dirigentes que no entienden el problema, crean dudas. Pero la ley de convertibilidad fue la medida que la gente quería. Es posible, lo que pasa es que también... yo sabía que era lo que la gente quería porque escucho a la gente. No, pero está bien, pero lo que la gente no sabía es que detrás de eso venía un modelo de concentración de la riqueza, de gran crecimiento de algunos grupos, pero es que no es así. De injusta distribución. Bueno, esto es lo que vino. Es que no es así, no, pero ocurrió. Ha venido por otras razones, pero no por la ley de convertibilidad. Sin embargo, si uno mira algunos debates de esa época que sin duda, que por ahí no eran la gente que a usted le interesaba, pero que se planteaba que de esto, digamos, de la entrada brutal de la Argentina al mundo globalizado,
venía una situación de desempleo estructural, una situación de concentración de la riqueza. Con la ley de convertibilidad. En general con el modelo, no solo con la ley de convertibilidad. ¿Qué es el modelo? Mire, no hay que enredarse en palabras, por eso no entienden a la gente, por eso tienen problemas de comunicación. ¿Pero quién tiene problemas de comunicación? ¿Graciela Fernández Mejide o Rico? Son tipos bastante populares. No, tienen problemas de comunicación. Imagínense, resulta que el presidente que tenemos, Fernando de la Rúa, hizo un corto de televisión diciendo conmigo un peso un dólar, conmigo un peso un dólar. Y la señora Graciela Fernández Mejide todavía piensa que la culpable de los problemas de Argentina es la ley de convertibilidad, lo mismo que Rico. Entonces el tema es que hay que escuchar a la gente y hay que entender la problemática para poder resolver la gente con la situación de empleo de la Argentina y con el nivel de concentración de la riqueza, digamos, no está muy conforme. Por supuesto que sí, tiene razón en no estar conforme, porque imagínese, el 50% del empleo es en negro, el 50% del empleo es en negro, y eso es así porque las normas laborales para las pequeñas y medianas empresas son incumplibles, y además los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad no han utilizado el poder de policía que tienen para controlar que los empleadores cumplan con la ley. No, entonces, esa explicación, sin embargo, no rige en otros, no sé si rige mecánicamente en casi todos los países latinoamericanos que tienen situaciones estructurales muy parecidas. Usted adjudica culpa a los administradores y tal vez hay un tema más estructural. Los únicos países latinoamericanos que tienen bajo desempleo y tienen malas leyes laborales son los países que dejan de evaluar su moneda y bajan los salarios bestialmente, como Brasil. ¿Se da cuenta? Si uno acepta, como lamentablemente ha aceptado el gobierno de Brasil, que el mercado le pegue un golpe al bolsillo de todos los trabajadores, devaluando la moneda y reduciendo los salarios a la mitad, entonces ahí va a disminuir el desempleo. ¿Pero a costa de qué? De la flexibilidad que existía en la época de la inflación, que los salarios por golpe inflacionario o por devaluación se reducían a la mitad. Ese tipo de flexibilidad es malo para la gente. La flexibilidad que se necesita es la que debe tener un pequeño y mediano empresario para trabajar y acordar con sus trabajadores las reglas del juego, para poder organizar el trabajo cumpliendo con las leyes y pagando los aportes patronales, de manera que sea productivo el trabajo, es decir, que le permita producir bienes y servicios que se pueden vender, que generen ingresos, que le permitan pagar los salarios al trabajador y que le deje una ganancia al empresario. Ese es un larguísimo círculo virtuoso que usted viene contando hace muchos años y nunca termina de cumplirse. ¿Y por qué? Porque vino Herman González, por ejemplo, y hizo una contrarreforma laboral. Y porque de la Rúa no fue capaz, antes del 24 de octubre, de aceptar una idea que yo le planteé a él y a Duhalde, de hacer una reforma laboral acordada entre los tres candidatos a presidente y haberla tratado antes del 24 de octubre. Entonces no hubiera tenido la complicación que lamentablemente él está teniendo ahora, precisamente porque primero dijo una cosa en la campaña electoral y ahora se ve obligado a hacer otra en materia laboral. ¿Se da cuenta? O sea, en esto hay que evitar el doble discurso, hay que decirle a la gente la verdad. Mientras los dirigentes políticos... ¿La verdad lo que usted piensa? No, lo que yo pienso es lo que yo pienso, que creo que es la verdad, y es lo que yo le digo a la gente. Lo que yo no hago es decirle en campaña electoral una cosa y después intentar hacer otra cuando estoy en el gobierno. Yo hago lo que digo. ¿Alguien puede creer que a De la Rúa le conviene que gane usted? ¿Usted cree con una mano en el corazón que alguien puede pensar? A mí no me cabe ninguna duda. A usted puede no caberle. ¿Usted cree que alguien puede pensar eso aparte de usted? Muchísima gente lo piensa, muchísima gente lo piensa. Muchos radicales y mucha gente que votó a De la Rúa piensa que a De la Rúa, no a De la Rúa, al buen gobierno de la Rúa, es decir, a la responsabilidad que tiene De la Rúa, que es gobernar bien. ¿Qué es el buen gobierno de la Rúa? Que usted aglutine el peronismo detrás y le salga a dar batalla al día siguiente a ganar. El buen gobierno de la Rúa es, por ejemplo, que consiga que haya reactivación económica, que consiga que haya inversiones. Y que usted sea jefe de gobierno de la capital federal, jefe de la oposición, con todo el peronismo que se le va a poner a su sombra. ¿Cómo jefe de la oposición? Yo voy a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a gobernar bien la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a conseguir, por ejemplo, que se invierta en un sistema de transporte público que va a cambiar todo el sistema de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a conseguir que haya mucha inversión en viviendas en Buenos Aires, particularmente en la zona sur, y que las familias que hoy están en barrios carenciados o en casas usurpadas o en inquilinatos tengan acceso a una vivienda digna o puedan ellos mismos construir su vivienda o reconstruir su vivienda en lotes adecuados, con calles, con veredas, con agua potable, con cloacas.
Esto puede sorprender, porque agua potable en Cloaca, la gente cree que en Buenos Aires todos tienen. No, hay 20.000 familias que no tienen agua potable ni tienen cloaca en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso en qué barrio? Y en los barrios de emergencia, en las distintas, sobre la Villa 31 aquí, pero también todas las villas y barrios carenciados que hay en el sur de la ciudad. Y, por ejemplo, la Villa 21-24, que está prácticamente sobre un basural, ahí sobre el riachuelo. ¿La gente en la villa piensa que lo va a votar a usted? Mucha gente de la villa nos va a votar a Beli y a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que nosotros vamos a trabajar para mejorar las condiciones de vida de ellos. Porque la gente no se maneja con slogans ideológicos. La gente tiene una percepción de la realidad en función de su vivencia. Y, por ejemplo, la gente más humilde es la que más aprecia la estabilización de la moneda y la convertibilidad. Los más humildes en dos rangos, los que tienen algún trabajo y los que tienen cobertura social, pero hay otros, digamos, los que se cayeron para abajo y se quedaron sin empleo, los nuevos pobres no. Bueno, eso, pero es decir, lo el que tenía un es que, trabajo en el año 90, aún con inflación, y cobraba con sobre, aún con inflación, y ahora es un desocupado. Le explico, Mario, una cuestión, la gente es muy inteligente y la gente no relaciona la desocupación con la estabilidad. La gente... O sea, la gente advierte que dos fenómenos se producen al mismo tiempo y los disocia, digamos. Tiene un mecanismo que... Bueno, porque la gente es inteligente, porque la gente sabe que en general el sentido común indica que cuando las cosas pasan al mismo tiempo tienen algo que ver. No, mire, la gente sabe, por ejemplo, que la desocupación tiene que ver con el estancamiento económico, con la recesión. Tuvo que ver con las privatizaciones y con la reestructuración económica. Pero la gente sabe que, por ejemplo, si no tuviéramos convertibilidad y si tuviéramos inflación, tendría menos oportunidades de empleo que las que tiene ahora. Por eso la gente no quiere que haya devaluación ni que haya inflación. La discusión tal vez La gente quiere que haya trabajo y sabe que, por ejemplo, para que en la ciudad haya trabajo, hay que administrar bien el presupuesto de la ciudad. Con el dinero que maneja el jefe de gobierno de la ciudad, tendrían que estar resueltos todos los problemas de vivienda que hay en la ciudad. Tendrían que estar muy bien reparadas las veredas, la ciudad tendría que estar muy limpia, las calles tendrían que ser sin baches. Es decir, es mucho el dinero que tiene la ciudad. Los hospitales tendrían que ser una pinturita, funcionar ejemplarmente, la gente no tendría que hacer colas ni tendría que ir a las 4 de la mañana a atender. Las escuelas deberían ser excelentes. Entonces, administrando bien la ciudad, los resultados que se pueden obtener son impresionantes. ¿Cuál es su relación con la comunidad educativa, por ejemplo, que también son gente preocupada por el tema? No solo los padres, sino también los docentes, los no docentes. Bueno, yo tengo en general una relación franca con ellos. Muchas veces hablo con docentes a nivel individual, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Pero yo creo que aquí lo que más cuentan son los niños, los jóvenes, los padres. O sea, los que trabajan en la materia no. Sí, pero tienen que trabajar para dar una educación excelente y hay que estimularlos, hay que jerarquizar el rol del maestro, del profesor, tratar de pagarles mejor, mandar a los mejores profesores y maestros mejor remunerados a las escuelas de los barrios más humildes. Hay que trabajar por la calidad de la enseñanza, hay que hacer obligatoria la enseñanza secundaria en la ciudad de Buenos Aires, que no lo es, y hay que dar becas para que los chicos de familias pobres que están abandonando la escuela porque necesitan trabajar o no tienen recursos sus padres, puedan permanecer en la escuela secundaria hasta terminar. Y por supuesto hay que aplicar la Ley Federal de Educación, hay que darle a los estudiantes la posibilidad de que elijan la orientación para que salgan mejor preparados para conseguir su primer empleo, y hay que ayudarlos a conseguir el primer empleo. ¿Usted no asocia para nada entonces la caída de índices de escolarización, de determinados índices de ocupación y demás con lo que pasó en la Argentina? ¿Usted cree que fue una consecuencia sorprendente, digamos? ¿Con la ley de convertibilidad? No. No digo con la ley de convertibilidad, con globalmente la política que se adoptó. Bueno, sí. Con todo, es decir, con el paquete que se adoptó. Mire, globalmente yo le digo que hay que evitar porque acá la discusión podría ser, en realidad en ese momento se advirtió, se van a ajustar las cuentas del Estado, va a mejorar el equilibrio macroeconómico,
pero a costa de concentración y desempleo. Ustedes en ese momento, usted y muchos de ustedes... Es que no es así. Bueno, déjeme que le diga, es que no es el razonamiento. Lo que hay ese que es un hacer, razonamiento posible, que se déjeme planteó... que le diga cómo es el razonamiento. No, es que es un razonamiento de intelectuales, No, porque... no de la gente. La gente lo que quiere es que se resuelvan los problemas. Estoy de acuerdo. Teníamos muchos problemas. Sí. Por eso la gente compró ese paquete y ahora se encuentra desocupada. Eso es verdad. Usted vendió... Porque no se resolvió el problema de la desocupación. Hay una forma de razonar que es la peste. Tenemos un solo problema. Resolvamos este problema, los demás olvidémoslo. ¿Quién dijo que en este momento problema? están planteando todos ustedes el mismo problema con la seguridad. Lo ponen como eje y descuidan otras variables. La gente pone como eje. No, ¿Usted cree que somos los políticos los que ponemos como eje la seguridad? Parte lo pone la gente y parte los políticos. La gente está desesperada por el problema de la inseguridad. Y en los barrios también más humildes... También está asusada por ciertos medios y por los políticos. No, mire, los medios tomaron el tema de la seguridad porque la gente está angustiada. Y en los barrios más humildes es donde más angustiada está. Pero tal vez lo que la gente no percibe, inclusive en su necesidad y en su ansiedad, es que si resuelve un problema sin contemplar otro, después se encuentra con un problema ulterior. O sea, no, es decir, si uno apela eso, si usted hace como hizo su amigo Dualde, digamos, que le da plenos poderes a la bonaerense, la transforma en un instrumento brutal, después se encuentran con que la bonaerense se le da vuelta. Si usted hace como su amigo Rucaus, que lo puso a Rico para poner una cara adusta y demostrar cómo iba a meter bala, después se encuentra con un problema. La gente quería a Rico y ahora no sé si lo quiere. Ahora, ¿por qué lo quería? Porque le daba una sensación, la gente por ahí no contempla que un ministro debe ser aparte un comunicador, un personaje de la democracia, debe tener determinadas capacidades. Seguramente cuando Rucauf eligió a Rico utilizando el mismo criterio que usted propugna, que es leer las encuestas sobre ese punto. No, perdóneme, pero está totalmente equivocado, Mario. Déjeme que le explique lo que usted está diciendo. Primero, me está atribuyendo a mí que yo haría lo mismo que Rucauf o lo mismo que Dualde porque soy amigo de ellos. Yo también soy tan amigo de la Rúa como de Rucauf como de Dualde. Usted los apoyó políticamente. Y desde la Rúa yo soy amigo desde más tiempo atrás. Pero usted y yo también lo apoyé políticamente a De la Rúa. Por ejemplo, en la interna con Alfonsín en el 82, yo lo apoyé a De la Rúa. Lo mató, fue la única vez que le fue mal. Bueno, quizás el tiempo no era el adecuado. La gente creía que Alfonsín podía gobernar mejor a la Argentina que De la Rúa en aquel momento. Pero no lo maté, no perdió porque yo lo haya apoyado. No me hiera tanto. Pero la verdad que, Mario, no entiendo cuál es el objetivo de un periodista que entrevista a alguien y que lo único que hace es herirlo. ¿Para qué? Para que la gente diga, mirá, tiene razón Mario Weinfeld, el periodista. No, yo le digo lo siguiente, déjennos comunicarnos con la gente. Y ustedes también comuníquense con la gente. Porque, por ejemplo, pensar que el tema de la seguridad como problema lo ha instalado Dualde, o lo ha instalado Rucauf, o lo han instalado los medios, es no hablar con la gente. No. La gente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y particularmente la gente más humilde, está angustiada por los asaltos a mano armada, por la droga, por la violencia, por los asesinatos. ¿Cuánto creció la violencia? ¿Cuánto creció la violencia en la capital federal en los últimos 5 años? Mucho, ¿cuánto? Muchísimo. ¿En qué, bueno, mire, los índices creció más no son elocuentes. No son elocuentes. No son elocuentes porque hay mucha gente que incluso no denuncia la cantidad de delitos. La gente Pero es cuestión de hablar con la gente. La gente no denuncia los arrebatos, cierto tipo de robos, pero los delitos con violencia, con heridos y con muertos, naturalmente sí se registran. Ha crecido más del 50%. ¿Conforme a qué datos? Me parece que no. Y bueno, los datos de asaltos a mano armada, de asesinatos. ¿De dónde? ¿Pero qué encuestas? ¿Qué datos? Me parece que hay datos de las denuncias hechas frente a las comisarías, eso. Hay datos publicados justamente el otro día en el debate que tuvimos con Vélez. Vélez mostró cuánto era el número de casos de muertes y de asaltos a mano armada en el año 92, 93 y cómo en el año 95, 96, 97 y hasta ahora ha estado creciendo impresionantemente. ¿Por qué creció? Por muchas causas. Yo creo que la principal es por la droga, cómo se ha ido extendiendo el negocio de la droga, y creo que ahí sí ha habido vista gorda hecha por la policía, tanto la bonaerense como la policía federal. ¿Vista gorda o algo más? Y puede haber habido, y seguramente habrá también corrupción. Además, imagínense, Argentina no enfrentó a las mafias, que son las que protegen y prestan servicios a los traficantes de drogas, ¿no? También los bancos que autorizan el lavado, ¿no? Sí, pero yo creo que el mayor, por supuesto, los bancos también son prestadores de servicios
a los narcotraficantes, algunos bancos, no todos, pero acá el problema más serio es el problema de la mafia. Y acá estamos indefensos, porque fíjese, yo con lo que podía investigar como ministro de Economía a través de la DGI, a través de la aduana, a través del correo, detecté la existencia de una mafia y la denuncié con nombres y apellidos, incluso las vinculaciones con el sistema político, no con el menemismo solo, también con el radicalismo y con distintas vertientes del... Llevé las pruebas al Congreso de la Nación, pero después, siguiendo instrucciones del presidente, la presenté al Procurador General y formó un grupo de fiscales, salvo un fiscal, el fiscal Cuantín, todos los otros fiscales y el procurador a la cabeza dijeron que no había que investigar la existencia de una asociación ilícita. Fíjese la irresponsabilidad de esos fiscales y yo diría de la justicia en general, porque los jueces a los que yo le presenté en mi defensa las mismas pruebas sobre asociación ilícita comandada por Yabrán, cuando Yabrán me inició juicio a mí, esos jueces que me perseguían a mí no investigaron la asociación ilícita de Yabrán. ¿Cuál fue la consecuencia? El asesinato de Cabezas, el jefe de la custodia de Yabrán, ahora tiene cadena perpetua, pero después de haber sido el instigador del asesinato de Cabezas. ¿A usted le parece razonable la sentencia en el juicio Cabezas? Bueno, no termina siendo una sentencia muy cómoda en el sentido de que prácticamente carga toda la responsabilidad sobre el grupo Yabrán y despeja bastante la de altos niveles de la bonaerense. ¿Cómo? ¿Y no lo condena al autor material, que es de la bonaerense, que es Pereyeso? Pereyeso, un perejil. Bueno, el que mató, ¿no? Por supuesto que... Yo espero que se haya investigado había zona bien. liberada, había otras tramas, digo, no le resulta, digo, usted que conoció el tema y lo apasionó. Bueno, yo el tema no lo conocí más que lo que salió en los diarios. Lo que sí que yo conocí es el tema Yabrán. Bueno, yo estaba seguro. Pero usted le está cargando a Yabrán el crimen. Yo creo que él fue el autor intelectual. Ahora, yo creo que Yabrán tenía infiltrada a la bonaerense, no solo al nivel de Pereyeso. Yo, por ejemplo, di el nombre de un señor, Jorge Colón, a quien yo le bloqueé la designación de juez en lo penal económico, que era subsecretario encargado de los sumarios dentro de la bonaerense, cuando Piotti era secretario de Seguridad, y continuó después de Piotti en un cargo semejante. Ese señor, al que Duhalde recién lo echó, cuando yo le dije, esta es la persona realmente que es el mecanismo que tiene Yabrán para infiltrar a la bonaerense por arriba, porque esa misma persona había estado en la aduana en conexión con un señor Masaglia, que eran los que Yabrán le había puesto a el pobre Echegoyen para controlarlo a Echegoyen, y fueron los tipos que después de que lo mataron a Echegoyen, escondieron los papeles que documentaban lo que Echegoyen había descubierto en materia de tráfico de drogas e involucramiento del grupo Yabrán en este tema. Y esa persona estaba a nivel de subsecretario en la provincia de Buenos Aires. Esa complicidad de la justicia que usted siempre recuerda, tiene una imagen casi emblemática en la famosa servilleta que usted contó. ¿Usted tiene la servilleta? Bueno, eso se va a saber el día que haya jueces que puedan investigar realmente la conducta de sus colegas. El juez Bañasco hace poco en un reportaje dijo que usted ponía o sacaba nombre de la servilleta según cómo iban decidiendo los jueces. Él dice, a mí una vez me puso... Él siempre estuvo en la servilleta. Él siempre estuvo. Siempre estuvo, decía Bañasco y no me acuerdo, creo que decía Cabaña Martínez al lado respecto de cuál era el mecanismo a través del cual pretendían controlar a Bañasco. Pero el hecho de que Corach hubiera puesto a Bañasco en la servilleta no quiere decir que Bañasco sea un empleado de Corach, porque eso era la intención de Corach. Corach había detectado cuáles eran los supuestos padrinos de cada juez para ver cómo los controlaba. Y algunos los controlaba, como por ejemplo a Ollarvide. A Ollarvide, que le había puesto Policía Federal, se ve que Corach sabía que Ollarvide formaba parte, junto con algún comisario de la Policía Federal, de un sistema de protección a los prostíbulos masculinos. Entonces sabía cuál era el talón de Aquiles de Ollarvide para pero a Bañasco, el hecho de que él haya creído que a través de Cabaña Martínez lo podía controlar, a lo mejor era una equivocación de Corach, porque a lo mejor ni Cabaña Martínez ni Bañasco se iban a dejar manejar por Corach. Y yo creo que no se deja manejar por Corach. Por eso
la posición que interpretan como que lo saqueo lo puse en la servilleta es la interpretación que le da Bañasco. Siempre estuvo en la servilleta. En realidad en la servilleta puso los nombres de los 12 jueces federales. Puso a los 12 jueces federales. Los 12 jueces federales. Y a cómo los controlaba a cada uno de ellos. Pero eso no quiere decir que los 12 jueces federales sean jueces corruptos o controlados por Corach. Porque una cosa es la voluntad de Corach y otra cosa es que los jueces se hayan dejado manejar o no. Pero, por ejemplo, Bonadío, que también estaba en la servilleta y que él lo controlaba directamente, a mí no me cabe ninguna duda de que se dejó manejar por Corach. Y por eso el gobierno de la Rúa está cometiendo un error garrafal. Porque antes decía que todos estos eran malos jueces. Incluso decía que le iba a pedir juicio político a la Corte Suprema. Y ahora se quiere manejar con estos jueces. Yo creo que es porque hay gente igual que Corach, con la misma ideología que Corach y con las mismas intenciones que Corach, que incluso tuvieron una suerte de pacto de Olivos II en la práctica cuando me atacaron a mí, porque ambos estaban unidos por la común relación con Jabrán, que esa gente cree que va a poder hacer un manejo de los jueces a favor del gobierno de la Alianza, igual que el que hizo Corach a favor del gobierno de Menem. Y creo que eso se equivocan. ¿Quién es esa gente? No voy a hacer nombres, ¿sabe por qué? Porque cada vez que he hecho nombres, después me hacen juicio. Entonces, como a mí no me han dado la protección de los fueros, que yo tenía, por ejemplo, como ministro, cuando fui a hablar del tema Jabrán. Pero como diputado sí, tiene. Bueno, pero yo tengo como diputado cuando hablo en el recinto. Y además, no tengo por qué, le voy a decir una cosa, no tengo por qué caer en la trampa de que me hagan dar nombres. La gente sabe que lo que yo digo es verdad, porque yo dije cosas muy duras en momentos muy difíciles y la realidad probó que es verdad. Habló, por ejemplo, hablando de cosas duras en momentos difíciles, ¿habló sobre el terrorismo de Estado durante la dictadura militar? No. ¿Por qué? Bueno, porque yo en esa época tenía la percepción que tenían muchos argentinos de que había graves problemas, pero no tenía la concepción de que había terrorismo de Estado. Pero bueno, yo estaba equivocado. Obviamente el Estado estaba haciendo terrorismo de Estado. Pues bien, pero era mucha gente que estaba equivocada. Usted tenía... Ahora, yo sí denuncié la existencia de mafias en el gobierno en el cual yo estaba, pero mafias que habían involucrado no solo a miembros del gobierno menemista, sino también del principal partido de oposición, que habían infiltrado jueces, fiscales, que habían infiltrado a la Policía Federal, a la Policía Bonaerense, y lo dije con todas las letras y aporté las pruebas. ¿Y eso limpia, excluye? No limpia nada, no limpia nada. Escúchame, yo, de lo que fue mi actitud en la época de la dictadura ¿Cuál es militar, la evaluación que tiene de esa actitud? Bueno, que es un tema del pasado, que es un tema que muchos argentinos como yo no advertimos la gravedad del problema y no lo denunciamos. Hay otros que tuvieron más valentía y tuvieron más lucidez y quizás porque lo sufrían más directamente a través de un familiar, realmente tuvieron mucho más valentía y lo denunciaron. ¿Era el lugar adecuado estar en un gobierno, en una dictadura militar? Bueno, yo estuve en ese gobierno como estaba Ibarra, por ponerle un ejemplo. Ibarra era secretario de un juzgado, yo estuve llegué a ser presidente del Banco Central durante 53 días. No era el mismo rango el ejecutivo que un secretario. Bueno, lo que pasa es que yo tenía más edad, pero le quiero decir que mi rol en ese gobierno fue como era el de Ibarra en la justicia. Sí, de todas formas uno podría recordar, por ejemplo, que Carlos Menem estaba preso, que Chacho Álvarez no podía ni dictar clases en la facultad, que a Graciela Fernández Mejía le habían secuestrado y matado a un hijo. Y usted había estado en Estados Unidos donde esos temas se conocían largamente. Estaba el gobierno de Carter, estaba Patricia Dirian. Yo estuve en Estados Unidos antes del gobierno de Carter, estaba Ford cuando yo estaba en Estados Unidos. Carter hizo su campaña electoral mientras yo estaba en Estados Unidos y ganó la elección creo que en noviembre del 96. Yo me quedé en Estados Unidos hasta abril del 77, del 76. 77. Yo volví a Argentina en abril del 77. ¿Pero usted tenía contactos fluidos con la comunidad norteamericana? No, yo estaba estudiando. Bueno. Entonces no era el Cavallo de ahora que yo era un estudiante que estaba todo el día estudiando en la universidad. ¿Tampoco le interesaban mucho esos temas? Sí me interesaban, porque fíjense que tenía muchos compañeros chilenos y estaba el problema más conocido de lo que había pasado en Chile
en septiembre del 73 con Pinochet. Por supuesto que me interesaba y me dolía, y cuando yo volví a la Argentina, mucha gente me dijo que no sabían dónde estaba el hijo, etcétera, pero tenían la esperanza de que estuviera vivo. O sea, el clima que vivíamos en Argentina en esa época, ¿no? ¿No tiene una autocrítica de su actuación frente al gobierno militar y en el... Sí, por supuesto, que yo tengo muchísimas autocríticas en mi vida. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo autocrítica sobre muchísimas cosas, pero ¿sabe lo que hago yo? Pensar cómo puedo resolver los problemas hacia el futuro. ¿Qué puedo hacer para que la gente vea restañadas sus heridas y resuelva los problemas hacia el futuro? Y me parece que, por ejemplo, si yo en cada programa de televisión al que voy, me presto a este tipo de preguntas que usted me hace, como el otro día me hicieron en El Martillo y como permanentemente me tratan de hacer, me presto a que lo único que hagan, digamos, es tratar de dibujar una imagen negativa mía o acentuar una imagen negativa que alguna gente puede tener. Por ahí no es negativa, es su pasado y su figura. Yo le quiero decir una cosa. Lo importante es que la gente sepa quién es Domingo Cavallo en todo sentido. Bueno, yo creo que la gente sabe bastante bien quién soy yo. Hay gente, hay alguna gente que a mí me conoce mucho más. Yo le digo que a Ibarra, por ejemplo, me conoce muchísimo más a mí, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, yo creo que dado que a mí la gente me conoce tanto, los minutos de televisión hay que utilizarlos para ver qué puedo hacer yo como jefe de gobierno. Ese es su parecer y cuando maneje un programa de televisión lo dispondrá. Nosotros hemos pensado hacer esta entrevista. Claro, pero yo le voy a contestar lo que a mí me interesa que la gente escuche. Y yo quiero que la gente sepa... Es una forma de dialogar un poco restringida. Bueno, pero no, lo que pasa es lo siguiente, que si yo vengo a un programa de televisión y me presto a un ataque y a que usted me hiera permanentemente... Yo no lo hiero. Bueno, usted hoy me ha herido y yo le voy a decir lo siguiente, yo voy a usar estos minutos, no sé si los cortará usted de este programa, pero para que la gente sepa, no estamos en vivo, lo van a editar. No, lo vamos a dar, lo editamos, pero lo damos íntegro. Yo le pido a la gente que preste atención a las propuestas, a lo que vamos a resolver desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque mi pasado es conocido. Yo creo que hay pocas personas tan conocidas hasta en lo que tiene, lo que no tiene, lo que hizo, lo que no hizo. No hay persona que haya sido más atacada que yo, porque se unieron Yabran y Menem para atacarme y me mandaron a 50 jueces en 50 tribunales. O sea que si yo hubiera tenido protección de algún lado, obviamente no me hubieran hecho todo lo que me hicieron. Y por lo tanto, yo le quiero decir a la gente lo que yo puedo hacer como jefe de gobierno hacia el futuro. Y voy a utilizar todos los minutos de televisión que tenga disponibles de acá al 7 de mayo o al 21 de mayo, cuando espero ganar la elección, para hablarle a la gente de lo que puedo hacer para resolver los problemas. Bueno, vamos a pedir que nos cobren. ¿Lo puedo invitar por lo menos o no, con el café? Sí, por supuesto. Bueno. Por supuesto. Bueno, y terminamos. ¿Cuánto es? Bueno. Estaba por cuenta del CEPRO. Bueno. Bueno, no se me enoja. No, pero Mario, realmente el día que ustedes hagan un análisis del tipo de periodismo que hacen, se van a... Yo sé, cuando escriban sus memorias... No, jamás.